el precio de XRP debería ser de $629,24 y el de Bitcoin de 36 millones de dólares para solucionar el problema de deuda del gobierno de los Estados Unidos. ¡Wow! Y en este vídeo, ahora mismo te voy a explicar de forma muy sencilla todos los conceptos económicos y todas las matemáticas de cómo esto podría llegar a ser posible. Y lo primero que tenemos que comprender es que las matemáticas financieras económicas para los gobiernos y para nosotros, los ciudadanos de a pie de calle, los mortales, funcionan de formas totalmente diferentes. Nosotros, cuando tenemos una deuda, tú y yo, tenemos que pagarla, tenemos que devolver el dinero. Pero un gobierno, por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, cuando tiene una deuda con la Reserva Federal, en este caso de 36 trillones de dólares y medio aproximadamente, no tiene que devolverla. Lo que tiene es que conseguir un activo o diferentes activos, podríamos hablar de criptomonedas, ahora veremos, pero diferentes activos en sus balances que suban de valor con el tiempo, al menos batiendo la inflación, y que en algún momento el valor de estos activos que posee, ya bien sea en la reserva estratégica, en un fondo soberano o donde sea, superen el valor de lo que está debiendo y el balance pase a estar en cero. Y en ese momento, Estados Unidos habría solucionado su problema de deuda. Pero esto obviamente, como comprendes, suena muy apetitoso, así como suena, y si lo hace Estados Unidos, lo va a hacer China, lo va a hacer Rusia, lo va a hacer Europa, lo van a hacer muchísimos gobiernos alrededor del mundo y se iniciará una carrera, una guerra para hacerse con el mayor número de criptomonedas importantes alrededor del mundo en el caso de que esto fuera a ocurrir. Y ahora bien, nos podríamos preguntar, ¿cuáles podrían ser esas criptomonedas? Podríamos estar hablando de Bitcoin, de Ethereum, de XRP, de Solana, o concretamente hablando del gobierno de Estados Unidos, de las criptomonedas que han sido creadas en suelo americano. Aquí tienes una lista que representa todo esto. Y ahora bien, tenemos que entender diferentes conceptos económicos muy básicos para entender cómo esto podría ser posible, y tenemos que empezar hablando de la capitalización de mercado o dinero fantasma, como me gusta llamarlo a mí, y como sé que muchos quizá no estaréis entendiendo ahora mismo. Muchos me diréis, no, es que el dinero que hay metido, por ejemplo, en XRP es la capitalización de mercado, que son 142 billones de dólares. No, la capitalización de mercado es el precio de cotización por la cantidad de monedas que hay en circulación. Y eso me da la capitalización de mercado. Pero es que el precio de cotización es la última orden de venta y compra. Es decir, el último XRP que se ha vendido en un exchange en este momento valía $2,45. Pero no es que todos los XRPs que hay en circulación se hayan vendido en $2,45. El último. Y el valor del último XRP vendido es el que le da valor a todo el XRP restante. Ahora bien, vamos a entender mejor este concepto y también vamos a ir un paso más allá de donde suelo llegar cuando te pongo el ejemplo de los coches de Rayo McQueen, ya que vamos a hablar de la liquidez y de dónde puede estar la liquidez en diferentes puntos y de por qué los precios a veces ranguean. Así que vamos a entenderlo, vamos a suponer que tenemos 10 coches de Rayo McQueen y que cada coche de Rayo McQueen vale €1, porque son todos los coches exactamente iguales, exactamente igual que con XRP, con Bitcoin o con cualquier criptomoneda. No hay diferencia entre un XRP que pueda tener yo y un XRP que puedas tener tú, son lo mismo y valen exactamente lo mismo. Por lo tanto, tendríamos una capitalización de mercado de $10. Ahora imaginémonos que llega alguien y empieza a hacer diferentes ofertas por $1,10, no lo compra nadie, $1,20, no lo compra nadie, y empiezas a subir el precio hasta que de repente dices, oye, estoy dispuesto a dar $2 por un coche de Rayo McQueen. Y aquí el amigo te dice, oye, es que por $2 yo mismo te voy a vender ese coche. Así que pim, de repente este coche, la última orden de venta, como te explicaba antes, pasa a valer $2. Por lo tanto, automáticamente todos los coches pasan a valer $2. Yo no es que haya tenido que comprar todos y cada uno de los coches por $2 para subir su precio a $2 y la capitalización de mercado haberla aumentado de 10 a 20. Como podías ver aquí, antes la capitalización de mercado con todos los coches a $1 era de 10, ahora con todos los coches a $2 es de 20. Por lo tanto, es dinero fantasma. Se acaba de crear dinero nuevo que no existía antes. Pero aquí hay un problema. ¿Qué ocurriría si de repente dices, no, es que ahora quiero vender? De repente todos dicen, queremos vender nuestros coches en $2. Pues tendría que haber una contraparte que los quiera comprar.
Si nadie los compra en $2, automáticamente el precio empezaría a bajar a $1,90, a $1,80, a $1,50, a $1,050, hasta desplomarse hasta que alguien llegara y dijera, hey, pues yo sí os los compro por 10 céntimos, y ahí tendríamos una especie de rug pull de un precio que el cual se ha desplomado prácticamente. Por lo tanto, necesitamos liquidez. Necesitamos que si llevamos el precio de los coches a $2, haya gente también dispuesta a seguir comprando el precio de los coches a $2. Si no, lo que va a pasar es esto. Va a pasar que el precio, como puedes ver en el gráfico, va a subir muchísimo, va a llegar hasta un punto y se va a desinflar totalmente porque no había liquidez para comprar XRP, que es el gráfico en este caso, en estos puntos. Bien, es bastante importante que entendáis este concepto. Ahora bien, hablando de los precios y hablando de liquidez, aquí por ejemplo tenemos el gráfico de XRP. Lo tenemos en un rango determinado. Y en este rango, imaginémonos que cuando el precio sube, aquí hay, en este punto, en los $2 y pico, hay 40 millones de dólares en órdenes de venta. Es decir, si tú subes el precio, de repente va a entrar una venta bastante grande, pero aún así, si te comes todos esos 40 millones de dólares en venta, vas a llegar a otro punto donde hay 60 millones de dólares en venta. Y si te lo comes, vas a llegar a otro punto donde hay 100 millones de dólares en venta, por lo que normalmente es lo que estás viendo aquí en pantalla, como los precios suelen ranguear mientras van limpiando todas las órdenes de venta de arriba y las órdenes de compra de abajo. Hasta que en un momento ahí o se acaban todas estas órdenes de compra o de venta y el precio se acaba disparando para un lado o para el otro porque ya no hay liquidez, ya hemos agotado toda la liquidez que había, o simplemente entra una orden, por ejemplo, de compra muy grande, de imaginémonos 500 millones de dólares, y obviamente se va a comer estos 40, se va a comer estos 60, se va a comer estos 100 y va a llevar al precio a nuevos descubrimientos hasta que ocurra lo mismo que ocurre siempre con los precios y que ocurría con los coches de Rayo McQueen. Si subes el precio de $1 a $2, necesitas que haya gente dispuesta a comprarte los coches a $2, necesitas que haya gente dispuesta a comprarte XRP pues en 4, 5, 6, $10 o, como he dicho al principio y ahora entenderás, en $629. Esto es bastante importante porque si no, la gente va a ir a vender, al no haber liquidez, el precio lo que va a hacer es desplomarse. Y por eso también quiero que comprendas la diferencia cuando hablamos de criptomonedas con una capitalización de mercado más alta como XRP y hablamos de otras criptomonedas, como por ejemplo Stronghold, con capitalizaciones de mercado muchísimo más bajas. Si yo ahora mismo me voy al exchange, en este caso a MEXC, y vendo $10.000 en SHX, muy probablemente voy a hacer que el precio se mueva porque la liquidez es mucho menor. Pero si yo, por ejemplo, me voy a XRP o a Bitcoin y vendo $10.000 en un exchange, seguramente el precio ni se va a inmutar porque como la capitalización de mercado es más grande, hay más liquidez normalmente y se necesita muchísimo más dinero para hacer que los precios suban o bajen. Ahora, para que se vea de forma bastante gráfica esto que estoy explicando, el precio de XRP durante muchísimos años, por ejemplo desde mayo de 2022 hasta estamos hablando que noviembre de 2024, lateralizó entre ciertos puntos porque había muchísimas órdenes de venta por aquí encima y muchísimas órdenes de compra por aquí debajo. Y obviamente tenéis que entender que para las gestoras de capital, para los creadores de mercado, para los hedge funds, para diferentes entidades que hacen dinero realmente en los mercados financieros de forma sistemática, ganan más dinero cuando los precios ranguean entre puntos que cuando los precios suben. El caso es que en este momento lo que obtuvimos para XRP fue o una falta de liquidez total en ese momento porque ya se había desgastado todas las opciones de venta que había en estos precios, o simplemente una orden de compra o varias órdenes de compra muy grandes, las cuales se comieron, como había puesto en el ejemplo, los 40 millones, los 60 millones, los 100 millones, todos los millones hasta empezar a subir y encontrar otra vez un precio de equilibrio, el cual fue subiendo. Acabó llegando a los $3,40, ahora ha retrocedido y estamos viendo que los $2, $2,50 está siendo un precio de equilibrio para XRP, donde está teniendo liquidez por encima, liquidez por abajo, y por eso le está costando tanto subir como desplomarse. Entonces, un punto muy importante que tenemos que comprender ahora es que para solucionar el problema de deuda del gobierno de los Estados Unidos, como has comprendido hasta este momento, no necesitamos meter la cantidad del total de dinero que Estados Unidos debe. Lo que necesita es un activo el cual pueda manipular su precio totalmente en un momento determinado para subir su valor y que esto haga que el balance del gobierno de los Estados Unidos, porque como te expliqué al principio, no tiene que pagar esta deuda, solo tener en su balance el equivalente para que la suma y la resta dé cero, es mucho más sencillo, empiezas a entender
cómo se pretende hacer y empiezas a entender por qué para el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros lugares del mundo está siendo muy interesante la idea de adoptar Bitcoin y otros activos digitales como reserva estratégica. Ahora quiero que comprendas lo que yo llamo el desgaste, porque si todos nosotros nos despertamos mañana, XRP vale $629 por criptomoneda, lo vemos, lo primero que haríamos, muy posiblemente, y aquí me tendría casi que incluir, es ir corriendo al exchange y vender o la totalidad de nuestro XRP o al menos una parte. Y ahí lo que ocurriría sería una caída en cascada de ventas, lo que haría que el precio se desplomara. Entonces, la forma realmente inteligente de ir paulatinamente llevando el precio hasta estos puntos es ir subiéndolo de forma progresiva y haciendo que el precio vaya encontrando diferentes puntos de equilibrio donde, oye, seguramente del 100% de las personas que actualmente tienen XRP, muy posiblemente de las que lo tenían en 0.50, la mitad o un 40% habrán vendido en los puntos actuales. Si luego subimos a los $6, pues seguramente más venderán y muchos más irán vendiendo en diferentes puntos y llegando a puntos de equilibrio diferentes donde el precio se pueda sanear, como hemos tenido aquí un punto de equilibrio muy grande durante muchos años y ahora estamos teniendo en la zona de los $2.50 aproximadamente, e irá subiendo el precio de forma totalmente paulatina porque la mayoría de los holders de XRP ya lo irán vendiendo y te irás quitando esa presión de venta con estas ventas en puntos muchísimo más bajos para que cuando tú ya tengas controlada totalmente la situación pudieras hacer que el precio suba de forma muchísimo más rápida porque sabrías que podrías hacerte cargo de la hipotética presión de venta que pudieras llegar a tener en estos puntos determinados muchísimo más elevados. Y aquí, por supuesto, no estoy tocando el tema de la utilidad de XRP, no estoy tocando el tema de que XRP ha sido creado para convertir valor y que de esta misma forma que te acabo de explicar, si pretendes convertir valor alrededor del mundo y pretendes convertir todo el valor tokenizado, ya sea de monedas fiat o de activos financieros o de activos de bienes raíces o de lo que sea, pues necesitas obviamente que el valor de XRP sea muchísimo más elevado al actual o por lo menos bastante más elevado al actual para poder hacerse cargo de muchas más conversiones. De hecho, esta subida escalonada es lo que se ha ido haciendo con Bitcoin. Si por ejemplo Bitcoin en el 2014, cuando valía $312, de repente de una mañana a otra hubiera llegado a los 100.000, muy posiblemente la gran mayoría de los inversores en ese momento habrían ido corriendo a venderlo y habrían dumpeado el precio totalmente, haciendo que volviera a los puntos actuales o hubiera caído muchísimo. Pero como han ido realmente subiendo el precio de Bitcoin de forma muy escalonada y de forma muy paulatina a lo largo de los años, ya que aunque tú veas aquí un gráfico aparentemente bastante corto, estamos hablando que está mostrándonos el precio de cotización desde 2011 hasta la actualidad, pues podemos ver cómo ha ido pudiendo subir, encontrando sus puntos de equilibrio y volviendo a encontrar liquidez en diferentes zonas a lo largo de los años, y así es como ha ido subiendo y así es como muy probablemente seguirá subiendo con el paso del tiempo. Ahora, en este momento espero haberme explicado y que comprendas realmente cómo todo esto podría ser posible. Así que le pregunté a ChatGPT: con XRP, con esta capitalización de mercado de 141.000 millones de dólares, vale 2,44. Si esta fuera la capitalización de mercado y le puse el total de la deuda de Estados Unidos, ¿cuál sería su precio? Me hizo todos los cálculos y me dijo que el precio de XRP debería ser de $629,24 por unidad. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos factores. El primero es que aquí he cogido solo a XRP para que solucione el problema de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Pero tenemos que tener en cuenta que habrá otros activos y otros activos digitales, ya que XRP no será 100%, creo yo, de esa reserva estratégica. Y el segundo punto, este aquí sí más positivo, es que en este cálculo está cogiendo que todo el XRP que actualmente hay en circulación se pondría en la reserva estratégica para solucionar este problema, y la realidad es que XRP no ha sido creado para ser una reserva estratégica, pese a que lo podría llegar a ser. Ha sido creado para convertir valor, entonces el porcentaje no sería un 55-60% de la cantidad total del XRP que hay, sería mucho menor, por lo tanto el precio obviamente podría ser bastante diferente. Y luego le pregunté exactamente lo mismo para el precio de Bitcoin y me dijo que si el gobierno, porque aquí es importante, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere comprar 1 millón de Bitcoins, que es aproximadamente el 5% del supply de Bitcoin, y para que el 5% solamente, si cogieran Bitcoin para solucionar este problema, para
que el valor del 5% del supply de Bitcoin solucione el problema de deuda del gobierno de Estados Unidos, tendría que valer 36.475.264 dólares por unidad, al menos en este momento, ya que la deuda, como has podido ver, cada día, hora y segundo crece. Y por último, quiero que comprendas otras matemáticas financieras de cómo funcionan gobiernos, grandes empresas e instituciones a la hora de invertir capital en diferentes activos, porque si tú tienes una cantidad muy elevada de Bitcoin que necesitas liquidez para utilizar, pero sabes que si vendes vas a afectar bastante a su precio, lo que haces es ponerlo como colateral. Lo que he dicho antes, yo como individuo lo que tengo cuando tengo un pasivo o una deuda es que pagarla, pero un gobierno no tiene que pagarla, simplemente tiene que tener el balance en equilibrio. Por lo tanto, de ese 5% de Bitcoin, por ejemplo, que podría llegar a tener el gobierno de Estados Unidos, podría ponerlo como colateral en algún protocolo, como en alguna institución, obtener un porcentaje, no la totalidad, de la cantidad en dólares que representa ese Bitcoin, y ese dinero utilizarlo para otras cosas, o para seguir invirtiendo, o para seguir comprando Bitcoin y apalancarte sin necesidad de haber vendido tu Bitcoin inicial. Pero aquí lo que ocurre es una cosa: cuando pongo Bitcoin o cualquier activo de colateral, yo tengo unos márgenes de garantías. Si yo pongo Bitcoin como colateral en los 95.000 dólares, a lo mejor tengo unas garantías en los 90.000, vamos a suponer. Si Bitcoin bajara a los 90.000 dólares, yo tendría que estar poniendo dinero constantemente según Bitcoin fuera bajando para que este protocolo o que esta empresa o que esta gestora no me vendiera directamente a mercado mis Bitcoins. ¿Qué ocurre si de repente no pudiera seguir aumentando esa garantía? Automáticamente mis Bitcoins se venderían totalmente a mercado, y esto obviamente afectaría al precio y sería donde empezaríamos a ver bajadas. De hecho, esto con el precio de XRP se ve muchísimo mejor. Aquí se empiezan a liquidar operaciones, el precio empieza a bajar hasta que llega aquí. De repente ya no hay prácticamente nadie que siga queriendo vender XRP en estos puntos, o todas las liquidaciones han sido completadas, y alguien con una pequeña compra en este punto, pequeña entre comillas, lo que hace de repente es subir drásticamente el precio y volverlo a meter en ese punto de equilibrio que teníamos antes. Por lo tanto, los gobiernos y las empresas que también adopten activos digitales para sus reservas, utilizándolos como colateral, si el precio sigue subiendo porque hacen que los precios sigan aumentando considerablemente con el tiempo, podrían seguir utilizando este dinero de sus activos digitales sin necesidad de venderlos. Así que nada, oye, sé que era algo bastante complicado, pero espero haberme podido explicar lo mejor posible en este vídeo. Por favor, házmelo saber en los comentarios, ya que para los que lleváis mucho tiempo en este canal ha sido una explicación un poco más completa, y para los nuevos que lleváis poco tiempo, espero que haya sido una explicación que os deje por lo menos rumiando toda esta información en la cabeza. Oye, dicho esto, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece, y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP y su demanda, temas legales de criptomonedas, temas regulatorios y todo lo relacionado con las criptomonedas de utilidad, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!